Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar acerca de un diagnóstico que observamos con relativa frecuencia, que es la presencia de un embarazo anembriónico. Un embarazo anembriónico es cuando sucede la fecundación de un óvulo que se implanta dentro del útero, pero no se forma la parte que corresponde al embrión, se forma solamente el saco gestacional y este saco gestacional puede ir creciendo hasta determinadas semanas sin que se logre identificar la presencia del eco embrionario ni del saco vitelino. Y en estos casos, la paciente va a presentar evidentemente una prueba de embarazo positivo tanto en orina como en sangre y también va a presentar a veces los síntomas relacionados al embarazo. Y básicamente esto sucede generalmente porque hay alteraciones de tipo genéticas, ¿no? Hay que recordar que un embarazo implica la combinación de información que proviene de dos individuos completamente diferentes que tienen una carga de genes para diferentes cosas y que en el momento en el que se combinan pueden dar origen a un individuo o a un producto que no vaya a ser viable. Y la naturaleza, que es tan sabia, decide que esto no evolucione de manera normal y por eso no se forma el embrión o se forma un embrión demasiado temprano que finalmente termina por reabsorberse y que nunca logramos ver en una ecografía. Es importante saber que el aspecto de los embarazos anembriónicos no es algo que dependa ni de una acción de la madre ni de una acción del padre, ni es porque hicimos algo que estuviera mal. Esto realmente está muy asociado a la conformación genética que estaba presente en este individuo o en este embarazo, que fue lo que determinó que no avanzara. El diagnóstico de este problema generalmente lo hacemos en la consulta prenatal. Llega esta paciente con un embarazo temprano y entonces tenemos que valorar ciertas cosas cuando llega la paciente, sobre todo la fecha de última menstruación, que nos permite hacer un cálculo acerca de cuántas semanas de embarazo tendríamos y a cuántas semanas vamos a observar con el ultrasonido el saco gestacional, o sea, qué características tiene que tener. ¿Por qué? Porque en los embarazos muy tempranos a veces ni siquiera se logran ver todavía presentes en el útero. Hay que recordar que más o menos entre la semana 4 y 5 es cuando se ve el saco gestacional, que generalmente se ve vacío en esas semanas, pero para las semanas 5 o 6 ya vemos la presencia del embrión y después de la semana 6 ya tenemos que observar la presencia del latido cardíaco para afirmar que el embarazo está progresando bien. Entonces el diagnóstico lo hacemos con una mujer que tiene más semanas de amenorrea o más semanas de retraso que no coinciden con la imagen que estamos observando, con un saco gestacional que está creciendo pero que no tiene un embrión que corresponda para ese tamaño de saco, y también a veces nos apoyamos con la medición de la cuantificación de gonadotropina coriónica. Hay que recordar que en un embarazo que está bien, esta hormona se va incrementando de manera muy rápida. Entonces, si nos surge alguna duda a veces, sobre todo cuando se trata de embarazos donde la fecha de última regla de la mujer no está muy consciente o no está muy segura, entonces podemos mandar a hacer la cuantificación y repetirla un par de días antes, y en base a ese resultado, si el resultado no aumenta o disminuye, nos está hablando de que no está habiendo un progreso correcto. Entonces, evidentemente, este embarazo no va a progresar de la manera en la que estamos esperando y va a terminar en un aborto, que puede ser un aborto espontáneo. De hecho, muchas veces estos embarazos anembriónicos terminan en un aborto espontáneo sin que ni siquiera nos hayamos dado cuenta de que estábamos embarazadas. Pero hay gente que va a empezar a tener un trabajo de aborto y va a finalmente expulsar el saco. En algunas ocasiones será necesario colocar medicamento para favorecer la expulsión e incluso hacer alguna aspiración del material que está allá adentro para que no se queden restos. Entonces este es un problema que es bastante frecuente. Se calcula más o menos que un 10 a un 20% de los embarazos van a concluir con un embarazo anembriónico. Es una incidencia bastante alta. Por eso es muy importante acudir a una consulta de control prenatal temprana para primero identificar exactamente cuántas semanas de gestación y qué hallazgos tengo que ir observando dependiendo las semanas que tengo, y con eso poder detectar que el desarrollo de mi embarazo, sobre todo en el primer trimestre, vaya siendo como lo estoy esperando.